Ivar nació cuando un solo mar rodeaba una sola tierra. Hay quien dice que surgió del agua, como si la espuma le hubiera dado forma y las olas lo hubieran mecido para apaciguar su llanto. Otros dicen que él es tan antiguo como lo es el mundo y que siempre ha existido, vagando en las inmensas aguas, esperando a que la vida se abriera camino, que vio pasar las glaciaciones y los deshielos, vio quebrarse la tierra hasta separarse en continentes, presenció extinciones, batallas, conquistas y guerras, y todo lo hizo desde su barco. Siempre le habían hecho gracia las referencias a los dioses del mar, como si esas figuras fueran reales, como si un ser pudiera realmente dominar las aguas, pero entendía que las civilizaciones, una tras otra, intentaran dar un nombre y ponerle una cara al responsable de aquella fuerza desmesurada de la naturaleza. Lo que la gente no sabía es que era el mar, siempre era el mar, y solamente el mar. Y él, designado por aquella inmensa masa de agua que lo cubría todo, simplemente era su guardián. Él era su voz en la superficie y en la tierra, las pocas veces que la pisaba, porque Ivar pertenecía a las aguas por encima de cualquier otra cosa, al menos hasta que la conoció a ella. Ivar llevaba eones navegando, observando a los humanos destruirse entre ellos una y otra vez, siendo testigo de hundimientos catastróficos por decisiones erróneas, casi todas tomadas por el hombre. Las vidas que había arrebatado el mar eran innumerables, pero también estuvo presente en los descubrimientos de nuevas tierras, en el inicio de los comercios, en las migraciones de las personas que buscaron suerte en otros lugares del mundo, dejando su corazón atrás. Y entonces, en un verano cálido en el que se encontraba navegando cerca de una isla, la conoció. Aquella chica parecía vivir en el faro y cada mañana salía a nadar hasta bien entrado el mar. Él la observaba todos los días, admirando la fluidez con la que parecía atravesar las olas, pensando en que tal vez ella, sin saberlo, formaba también parte de aquellas aguas. La observó durante mucho tiempo, tanto que un día se dio cuenta de que aquella chica se había hecho mayor, y un miedo inesperado e irracional se instaló en su pecho. Aquello era algo que jamás había sentido, porque él no podía sentir nada que no fuera dictado por el mar. Sin embargo, aquel desasosiego se instaló en su cuerpo, siendo más grande cada día, hasta que entendió qué era lo que le ocurría. No quería que aquella mujer siguiera envejeciendo, porque no soportaría verla morir. Esa verdad lo golpeó de forma drástica. Vincularse a otra persona no estaba en sus planes. No lo había hecho en todos los miles de millones de años que llevaba observando a los humanos, y de pronto una, y solo una, había hecho que se replanteara su existencia. Quería dejarlo pasar, quería olvidarse de que aquella mujer existía o se volvería loco, pero el mar tenía otros planes para él. El día que decidió que sería el último que la observaría nadar, la perdió de vista a pocos metros de la boya. Algo no iba bien, y su corazón se disparó mientras dirigía su pequeño barco hasta el punto en el que había desaparecido. No había rastro de ella, y una angustia desconocida para él le invadió todas las células de su cuerpo, haciendo que se lanzara al mar sin pensarlo. Nadó hacia las profundidades intentando encontrarla, pero todo estaba oscuro, turbio y revuelto. Podía escuchar el sonido de los latidos de su corazón en sus oídos, pero era extraño porque sonaban dobles, como si fuera una repetición. Entonces supo que no solamente estaba escuchando los suyos, así que se relajó, dejando que aquel otro sonido cobrara fuerza dirigiendo sus movimientos, hasta que la encontró suspendida en mitad del mar, flotando suavemente con los ojos cerrados y las extremidades extendidas. Ivar nadó hasta ella lo más rápido que pudo hasta alcanzarla, y en el momento en que su mano se cerró en torno a la muñeca de aquella mujer, una onda expansiva los azotó a ambos, dejando el mar en una calma total, como si alguien hubiera congelado las aguas. «Ivar»,
sonó retumbando en las profundidades. No puedes salvarla. No puedo permitir que muera, dijo en su mente. Él sabía que el mar lo escuchaba. ¿Qué tiene esta humana? Es como cualquier otra. No lo es. La he observado durante años y yo siento que no tendría sentido vivir sin ella. Eres un necio, Ivar, dijo la voz con gravedad. Este es su destino, morir aquí y ahora. No puedo permitirlo. No debes intervenir, le recordó la voz. Haré lo que quieras, suplicó. ¿Es eso que sientes amor? Preguntó la voz con incredulidad. No sé qué es el amor, contestó el hombre, confuso. Simplemente deseo verla vivir, deseo compartir mi existencia con ella, deseo abrazarla, deseo salvarla. El mar no esperaba que aquello ocurriera. Ivar había sido un fiel servidor desde que el mundo era mundo, y de pronto su vida había adquirido un rumbo completamente distinto. «Permíteme salvarla», repitió suplicando. «Haré lo que quieras». Toda acción conlleva un sacrificio, Ivar, y todo el mundo acaba sacrificando algo por amor, respondió. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar tú? Todo, afirmó, todo, si la dejas vivir. ¿Y ella? ¿Crees que lo sacrificaría todo por ti? Yo no lo sé, ella ni siquiera me conoce, pero el amor es una trampa, ¿sabes? He visto a hombres pelear hasta la muerte por la persona a la que amaban. ¿Y para qué? La voz se apagó lentamente. La vida de los humanos es breve, Ivar, y no puedo tolerar que te ates para siempre a este lugar, así que te permitiré amar a esta mujer, solamente a esta mujer. ¿Me has entendido? ¿A quién más podría amar? Podría surgir el fruto de vuestro amor. Podríais tener un hijo, y entonces esa sería la persona a la que más amarías sobre la tierra y sobre las aguas, y ese hijo podrá tener hijos. No puedo permitir que ames tanto como para no regresar a tu cometido. Y quiero que entiendas que si esta mujer tiene un hijo tuyo, cualquier sacrificio de su amor dejará de ser por ti, porque una madre ama por encima de todo a sus hijos. ¿Entiendes eso? No lo entiendo, yo... Se acaba el tiempo, Ivar, se ahoga, insistió la voz. ¿Aceptas? Estaba confuso. No entendía cómo podría amar a alguien más. Ni siquiera tenía muy claro el significado del amor en aquel momento, pero si algo sabía, era que aquella mujer tenía que vivir. Está bien, no amaré a nadie jamás, pero sálvala. Nun. Su nombre era Nun y era la hija del farero. Ivar se obsesionó con ella hasta el punto de que respirar le dolía si no estaba cerca, y las visitas continuadas al faro terminaron por conquistarla. La primera vez que Nun lo besó, Ivar entendió a qué se refería el mar con aquello a lo que llamaba amor, y supo que toda su existencia estaba regida desde ese mismo instante por aquella mujer. Aunque pasaba largas temporadas en el mar, volvía durante unos días en los que la pasión los consumía a ambos en aquellas playas. Ivar no conocía nada más en el mundo aparte de Nun y las aguas, y renunciaría a ellas si pudiera con tal de no separarse de aquella mujer. «Esto es para ti», dijo Ivar tendiéndole un paquete a Nun, tras regresar al faro después de varios meses en el mar. «Es un regalo, ábrelo». Nun rompió el papel marrón y sacó una caja de madera oscura con grabados que parecían nudos marineros en los cantos. En la tapa, perfectamente tallada, había un ancla atravesada por un cabo. Estaba cerrada. «¿Qué es esto?», preguntó maravillada. «No sé su nombre exacto», dijo pensativo, «pero sé para qué se usa». «¿Es un joyero?». «Algo así». Sacó una cadena de su bolsillo de la que colgaba un ancla pequeña y la introdujo en una ranura casi imperceptible, abriendo aquella caja con un clic. «Es una caja de recuerdos. Hay quien dice que los recuerdos son como joyas y que debemos conservarlos a toda costa con el paso de los años. Pues esta caja hace más o menos eso». «¿Es una caja mágica?»,
se burló Nun ladeando la cabeza. ¿Acaso no me crees? Levantó las cejas sorprendido. ¿Y cómo se supone que funciona?, preguntó siguiéndole la corriente. Dicen que si pones tu corazón dentro de esta caja, el amor te mantendrá viva para siempre a través de tus recuerdos. ¿Tengo que sacarme el corazón? Diría que es más bien metafórico. Menos mal, rió Nun. Pero esto, dijo pasando el colgante del ancla que había usado como llave por la cabeza de la mujer, es menos metafórico. Quiero que siempre lo lleves puesto, ¿de acuerdo? ¿La llave?, preguntó Nun confusa. Cuando tus recuerdos y tu corazón estén en esa caja, este ancla será lo que evite que vaguen a la deriva. Los mantendrá a salvo, y te mantendrá a salvo a ti. ¿A salvo de qué? De todo, mi amor, de todo. Nun siempre supo que Ivar era especial, que no era como el resto de personas que había conocido a lo largo de su vida, y no solo porque no hubiera envejecido ni un día desde que lo conociera hacía 3 años, sino porque lo escuchaba hablar con el mar, y ella estaba segura de que el mar le respondía. Pero lo amaba con todo su ser, y ahora lo amaba también por el ser humano que estaba creciendo en su interior. Estaba embarazada. El día que Ivar se enteró, se desató una tormenta terrible en el mar. Las olas se levantaban fieras, chocando contra los acantilados, y Nun no podía entender por qué aquella noticia, que consideraba maravillosa, había enfadado tanto a su amor. Ella deseaba tener ese bebé. Lo deseaba más que a nada en el mundo. Lo amaba más que a nada sobre la faz de la tierra, y ni siquiera había nacido, y Ivar podía sentir cómo el vínculo que los unía había generado una nueva rama, una de la que él no formaba parte. ¿Por qué estás tan enfadado? Vas a ser padre. Es una noticia maravillosa, gritó la mujer entre lágrimas. No puedes entenderlo, Nun, murmuró. Yo no quería esto. Mi amor estaba hecho para ti y solamente para ti. Eso es una estupidez. No puedo creerme que tengas celos de no ser mi prioridad en estos momentos. No son celos, es la realidad. No es que no quiera amar a ese bebé, señaló el vientre de Nun. Es que no puedo. En mi corazón no hay espacio para nadie más. El mar fue claro al respecto. ¿Cómo que el mar? ¿Qué estás diciendo? Sabes perfectamente de qué hablo. Lo has sabido siempre, Nun. Sabes que yo no pertenezco a la tierra. Sabes que te salvé del mar cuando habías muerto. Sabes que siempre te he dicho que te amo a ti, y solamente a ti. Pero eso no puede ser literal, gritó la mujer sobre el sonido de los truenos. Lo es, por supuesto que lo es, gritó el hombre por primera vez. Ese es el trato que tuve que hacer con el mar para salvarte. ¿Qué? Ese fue mi sacrificio. Salvarte supuso renunciar a cualquier amor que no fueras tú. No puedo amar a ese bebé. Simplemente no va a pasar. Ivar pudo ver cómo el corazón de Nun se rompía en aquel instante, y entonces entendió a la perfección lo que le dijo el mar. Todo el mundo acaba sacrificando algo por amor. Becky no sabía cuánto rato llevaba encogida en el suelo, agarrando sus rodillas contra su pecho mientras los espasmos del llanto la golpeaban con un compás agónico. Supuso que al menos 1 hora, por la manera en la que el sol empezaba a caer y se colaba por los ventanucos altos y rectangulares de aquel sótano. Le dolía el cuerpo, le dolía el alma. Frin se había marchado, se había despedido y le había dicho que no volverían a hablar. Y no solo eso, Frin se moría. Su cuerpo entero convulsionó y tuvo el tiempo justo para ponerse de rodillas y alcanzar la papelera llena de trozos de cartón que estaba usando mientras vaciaba las cajas. Vomitó y todo su cuerpo tembló. Jamás había experimentado esa sensación. No era un corazón roto, por eso ya había pasado. Era algo más. Era como si de pronto le hubieran arrancado una parte de ella misma y ese vacío fuera tan terriblemente insoportable que no le era posible seguir respirando. Inspiró profundamente un par de veces antes de intentar incorporarse.
Se levantó y entró al baño, donde el agua fría en su cara le sirvió como alivio momentáneo. Se lavó los dientes y se miró al espejo para encontrarse con sus ojos enrojecidos y sus pestañas brillantes. Su teléfono volvió a sonar. 7:20 de la tarde. Nam. Ya estoy sentada en el avión. Apago el teléfono hasta nuevo aviso. Espero que, si me drogan, al menos merezca la pena. Cuídate, anda. Un beso. Becky leyó el mensaje de Nam y sus ojos se posaron en el mensaje que le había dejado su madre hacía un rato. 5:34 de la tarde. Mamá, espero que estés bien. Y espero también que me perdones por llevarme el walkie. Pensaba que era lo mejor para ti. Tal vez hubiera sido lo mejor, murmuró Becky, deslizando hasta el segundo mensaje. 5:50 de la tarde. Mamá. Por cierto, revisando algunas cosas me he dado cuenta de que sí hay alguien más en la familia con las iniciales R.A. Tu bisabuela, Rose Armstrong. Creo recordar que su apellido de soltera era Azabarit. Así que por un lado u otro tal vez sean las iniciales que estás buscando. Te quiero, Rebeca. Becky leyó ese mensaje y de pronto sintió un pinchazo en la nuca que la hizo gritar de dolor. Se llevó la mano al lugar donde le ardía la piel y pudo sentir su ancla como si de pronto estuviera recién tatuada. De nuevo la voz de Frin resonó en su cabeza. Bonito tatuaje. Una cascada de recuerdos junto a la chica le sacudió la mente y podría haber jurado que, entre los latidos descontrolados de su corazón, se escuchaba una voz diciendo: «Ve a buscarla, ve a buscarla, ve a buscarla». Algo se encendió dentro de Becky, sacándola de aquel estado de shock en el que se encontraba, conectando algunos cabos sueltos en su cabeza, y su primera reacción fue alcanzar su teléfono. 7:24. Por favor, dime que este mensaje todavía te llega. 7:24. Maldición Nam. Por favor, necesito que me des el número de Koi. 7:25. Es muy importante. Nam no parecía recibir los mensajes y Becky dio un golpe a la puerta con el puño cerrado. Maldita sea Nam. No podía imaginar un peor momento para que Nam se pasara horas incomunicada. Necesitaba encontrar a Koi. Era la única persona que conocía de Punta del Mar y la única que podría ayudarla a localizar a Heng. Solo él podría ayudarla a localizar a Frin, así que, sin pensarlo demasiado, se puso unas zapatillas, cogió las llaves del coche de Nam y salió corriendo hacia la puerta. «Frin». La voz de Heng sonaba preocupada mientras observaba a la chica. «¿Qué ha pasado?» La chica estaba inmóvil, con la mirada completamente perdida en el horizonte, mientras el sol se ponía tras el mar. Había bajado a la playa como cada día a disfrutar de la luz del atardecer, buscando algo de consuelo para su corazón. «Heng», apenas podía hablar. «Rebeca, yo...» Y luego mi padre que... «Espera, ¿Ivar ha estado aquí?» «Sí, ha estado aquí», dijo Frin con dificultad. «¿Y qué quería?» «Saludar». «¿Saludar?» Heng parecía confuso y enfadado. «No tendría que venir aquí, no hasta...» «Sí, lo sé», suspiró con las manos en la cara. «Ya se ha encargado de recordármelo, pero no volverá hasta entonces». «Frin». Heng intentó consolarla. «Pero, ¿qué te ha dicho? No es normal que estés así solo por una visita de tu padre». «No, no es por eso, es por Rebeca». Levantó la vista hasta el chico. «Le he dicho que no podemos seguir hablando. Ha sido horrible». El chico se mantuvo en silencio, se sentó a su lado y le pasó la mano por la espalda, intentando darle un consuelo que era imposible encontrar. «Lo siento mucho, Frin», dijo por fin. «Lo siento muchísimo». «Tú no tienes la culpa, Heng, ni de que yo me haya enamorado como una idiota, ni de lo que me pasa con mi padre. Suficiente tienes con lo que te ha tocado en tu herencia propia». Rió amargamente. «Lo bueno es que en unas semanas tú también serás libre». «Yo considero que soy libre. Conocerte y ayudarte ha sido una parte maravillosa de mi vida, Frin».
Si Ivar no hubiera hecho ese trato con mi bisabuelo Anón y alguien me hubiera ofrecido este trabajo, lo habría aceptado igual. Eso hizo reír a Frinn. Por eso adoraba a Heng. Estaba al filo del abismo y él conseguía hacerla sonreír. Lo que otros podrían haber considerado una maldición, para mí ha sido un verdadero placer. Anón fue alguien muy importante para mí, Heng. Él prácticamente me salvó la vida al presentarme a Rose, aunque todos tuviéramos que pagar un precio por ello. Su mirada se perdió durante unos segundos. Por un momento temí que todo se viniera abajo después de aquel incendio en su casa, porque tu abuelo podría haber muerto siendo un niño y esto nunca hubiera sucedido. Pero tuve suerte y eso no ocurrió. Después fue él el que se encargó de mí, y más tarde tu padre, suspiró cansada. Pero supongo que es a ti al que le ha tocado la parte complicada, sonrió con tristeza. Tú vas a tener que dejarme ir. Heng se había pasado toda la vida contando los kilómetros que separaban el pueblo de la isla. Cuando era niño, veía a su abuelo ir y venir constantemente de allí, y cuando murió, su padre tomó el relevo de aquella tarea. Siempre le contaron que se trataba de un trabajo que había pasado de generación en generación, que su bisabuelo Anón trabajaba para el señor Chamkimha y que su abuelo y su padre lo hicieron para sus generaciones posteriores. Pero cuando el padre de Heng enfermó, tuvo que contarle la verdad. Aquello era más que un trabajo. Heng tendría que asumir la responsabilidad de cuidar de Frinn, la hija del farero. Hasta ahí todo era normal. Pero cuando su padre le contó que Frinn llevaba luciendo exactamente igual los 30 años que él llevaba haciendo su trabajo, Heng se sintió súbitamente interesado. «Papá», dijo el chico sacudiendo la cabeza, «no sé qué clase de medicación estás tomando, pero deberías compartirla». «Heng, es importante que entiendas esto», dijo el hombre con la voz cansada. «Es muy importante». Se recostó de nuevo en la cama. Es tu deber mantenerla a salvo, acompañarla, proveerla de todo lo necesario para vivir. Ella no puede abandonar el faro. ¿Me estás diciendo que la leyenda de Ivar es cierta?, rió Heng. Su padre guardó silencio. Me estás tomando el pelo. Sabes que es un cuento para que los adolescentes no vayan hasta la isla con sus barcos. La leyenda tiene parte de fantasía, sí, pero tiene mucho de verdad, le dijo con cierta dificultad. Cada vez le costaba más respirar. Heng, todo esto te lo contará Frinn una vez llegues al faro por primera vez, pero necesito que me prometas que seguirás con este trabajo. Es muy importante que lo hagas. No me puedo creer que me estés pidiendo que haga de niñera de una niña rica, resopló. No es ninguna niña rica. Su semblante se tornó serio. Frinn ha sufrido muchísimo y se merece que hagas de su vida algo llevadero. Volvió a toser. Heng, es importante que siempre estés atento. ¿A qué exactamente? ¿A que Ivar salga del mar con un tridente y me ahogue por intentar robarle a su novia? Tienes que estar atento a la gente, dijo, obviando el comentario de su hijo. Es prácticamente imposible que ocurra, pero si alguna vez alguien ve la luz del faro de Ivar, ese faro no se enciende, papá. Escúchame, dijo, perdiendo la paciencia y asustando a un Heng adolescente que no entendía la magnitud de aquella conversación. Escúchame, por favor, volvió a toser. Si alguna vez alguien viera ese faro encendido, tendrás que llevarlo hasta Frinn, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo voy a darme cuenta de si alguien ve esa luz? Eso contando con que algún día arreglen esa maldita lámpara. Lo sabrás, Heng. Solo promételo. La voz de su padre comenzó a apagarse hasta que se quedó dormido, y Heng le apretó la mano en señal de asentimiento. Aunque le pareciera una locura y que aquella historia era producto de las alucinaciones provocadas por la metástasis, nunca podría negarle nada a su padre. Se haría cargo de su trabajo y se haría cargo de Frinn. Cuando Heng llegó por primera vez a la isla, Frinn estaba sentada en las rocas grandes que descansaban en la playa. Era una chica joven y preciosa, pero en sus ojos había tanta tristeza que Heng pensó que,
si no tenía cuidado, podría ahogarse en ellos. «Hola», dijo el chico con cierta cautela. «Soy Heng. Mi padre me envía para relevar su trabajo». «Un nuevo Asabarid», contestó Frin sin apartar la vista del mar. «Contigo ya son 4», suspiró. «No sabes cuánto siento que tengas que hacer esto». «No me molesta», dijo el chico mirando a su alrededor con expresión divertida. «Es como meterse dentro de una película de fantasía». «¿Ah, sí?», preguntó la chica, mirándolo por primera vez. «No te lo tomes a mal», añadió. «Debe ser horrible estar aquí encerrada». «Entre otras cosas», contestó Frin, sorprendida con la actitud del muchacho. «Mi padre me dijo que me contarías lo que debo saber». Puso las manos tras su espalda con una sonrisa. Frin sonrió de vuelta. Le gustaba. Definitivamente era distinto a su padre y a su abuelo. Le recordaba tiernamente a Anon. «Bueno, pregúntame lo que quieras. Es tu momento». El chico la observó durante algunos segundos en los que parecía estar sopesando sus opciones. «Sé que mi padre ha estado haciendo este trabajo durante 25 años y que mi abuelo lo hizo durante unos 10, porque mi bisabuelo Anon no quiso retirarse hasta que tuvo casi 80. Sí, todo eso es correcto». «Entonces, ¿puedo preguntarte cuántos años tienes?» Frin rió sacudiendo la cabeza. No terminaba de acostumbrarse a tener que relatar la misma historia cada vez que un nuevo descendiente de Anon llegaba a la isla. «¿Cuántos años tienes tú?», preguntó la chica. «Tengo 16». «Bien, Heng», suspiró. «Yo tengo 114». Se hizo un silencio bastante largo en el que solamente podía escucharse el sonido de las olas chocando contra las rocas, hasta que Heng relajó el ceño y sonrió. «Pues no estás nada mal para tener más de un siglo», comentó ladeando la cabeza. «Gracias», dijo sonriendo. «¿Alguna pregunta más?» Así fue como Heng comenzó su trabajo en el faro. En teoría, solamente tenía que ir 2 veces a la semana para llevarle cosas desde el pueblo, pero, para sorpresa de Frin, Heng resultó ser una persona encantadora, de cuya compañía disfrutaba por primera vez en mucho tiempo. El chico empezó a visitar la isla más a menudo y se quedaba durante horas sentado en la playa con Frin, hablando sobre cómo era la vida en el pueblo ahora que ella llevaba tantos años sin visitarlo. Heng le explicaba la situación política del país, la manera en la que había cambiado la forma de vivir y de vestir, renovando periódicamente su vestuario, elegido a partir de las revistas que el chico traía consigo en sus visitas. Siempre le traía libros nuevos, periódicos y fotografías para que no se sintiera una extraña en su propio tiempo. Varios meses después de que Heng visitara a Frin con regularidad, se armó de valor para hacerle una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo el chico con cautela. «No tienes que contestarme si no quieres, pero es que mi padre me ha cortado el grifo de información desde que soy yo el que vengo, porque dice que tienes que ser tú la que me cuente las cosas». Frin rió. Era propio de Jan Asabarid. Tan recto, tan eficiente y tan respetuoso. Jan era igual que su padre, pero Heng era exactamente igual que su bisabuelo. Y eso la maravillaba. El hecho de que Heng se pareciera tanto a Anon le hacía borbotear el pecho. Era como haber recuperado a su mejor amigo después de muchísimos años. «Venga, dime», contestó suspirando. «¿Qué quieres saber?» «¿Las tumbas que hay en la colina son tus padres?» «Una es la tumba de mi madre, sí. La otra…» Reflexionó durante unos segundos. «La otra no es de mi padre. Él sigue vivo». Frin sabía que aquel momento llegaría. Era cuestión de tiempo que Heng se tuviera que enterar de la verdad. «¿Y dónde está?», preguntó el chico, confuso. «¿Por qué vives aquí sola si tu padre está vivo?» «¿Conoces la leyenda del faro, Heng?» «Claro, todo el mundo la conoce. Digamos que hay cierta parte de verdad en esa leyenda. No me irás a decir que el guardián del mar estaba enamorado de ti y por eso te tiene presa en esta isla». «Sí y no»,
contestó la chica suspirando. Ivar me obliga a estar aquí, aunque no estoy presa como tal. Es un trato que hicimos porque cometí un error y este es mi castigo, aunque realmente ya no tiene sentido cumplir los años que me quedan aquí. ¿Por qué no? Imagina que esta isla es una jaula y que dentro estoy encerrada con una fecha de caducidad de 100 años. Si nadie abre la jaula en esos 100 años, desapareceré. ¿Y la gente que viene a intentar abrirla es la que Ivar ahoga? Es algo más complicado que eso. Ivar les da la oportunidad de buscar la llave. Y si ellos no están destinados a encontrarla, se ahogan, ¿sí? Heng se quedó un rato en silencio, observando el movimiento de las olas, intentando comprender aquella fantasía que Frinn le estaba contando. ¿Y por qué Ivar no te deja en paz? Está claro que tú no lo quieres, dijo el chico con cierto tono de indignación, lo que hizo reír a Frinn. Esa es la parte de la leyenda que tuvimos que inventarnos para hacerla más interesante. Ivar no está enamorado de mí, Heng. Ivar es mi padre. Espera, ¿qué? La boca del chico se abrió lentamente. Es mi padre. ¿Eso a ti en qué te convierte? ¿En la princesa del mar o algo así? ¿Eres una sirena? ¿Puedes respirar bajo el agua? No digas tonterías, no soy ninguna de esas cosas, dijo negando con la cabeza. Según mi padre, un día debería ocupar su puesto en algún momento. No sé cuándo ni cómo, pero aunque él desapareciera, no pienso hacerlo. No le debo al mar más que tristeza y soledad. Hizo una pausa larga en la que los recuerdos le apretaron de nuevo el pecho. Más de medio siglo había pasado, pero la culpa no la abandonaba. Heng no apartó la mirada de la chica, mientras ponía en orden sus pensamientos. ¿Por qué dices que no tiene sentido cumplir los años que te quedan aquí? Porque nadie va a venir a abrir la jaula, Heng, suspiró. Tú sabes por qué estás aquí, ¿verdad? Porque mi bisabuelo se comprometió con tu padre, que ahora ha resultado ser un tipo bastante chungo que ahoga a marineros. Exacto. Ese fue el castigo para Anon por lo que ocurrió ese día. Todos tuvimos uno, y el mío, entre otras cosas, incluía que para salir de aquí tendría que venir a salvarme la persona que viera la luz del faro. ¿Pero ese faro funciona? Por supuesto que funciona, pero solamente hay una persona que puede verlo. ¿Quién?, preguntó con curiosidad. La persona que todavía guarde algo de amor por mí, supongo. Se encogió de hombros. De todas formas, ya da igual. Esa persona no existe. Digamos que la descendencia se paró. ¿Estás segura de eso? Sí, Heng, estoy segura. Pero, ¿y si hubiera algún descendiente vivo, como tú dices? ¿Cómo va a quererte si no te conoce? Esa es una muy buena pregunta que debes tener en mente si algún día decides firmar algún contrato, Heng, suspiró. Mi única esperanza era una caja que le di a Anon hace años, pero imagino que se perdería en el incendio de su casa. ¿Una caja? Sí, una caja donde está lo más importante de mi vida. Se quedó un rato pensando. Sin ella, aunque ese hipotético descendiente estuviera vivo, no creo que sirviera para nada. ¿No puedes poner un anuncio en el periódico o en la radio? Frinn se rió de nuevo. Definitivamente le gustaba Heng. No funciona así. Se supone que tiene que ser el destino el que traiga a esa persona hasta mí. No podemos intervenir. ¿Yo tampoco? Tú tampoco, Heng. Ni se te ocurra. Si incumples las normas te tragará el mar, ¿me oyes? No puedes decirle nunca nada a nadie sobre esto. Está bien, contestó el chico, levantando las manos en señal de rendición. Te lo digo en serio, Heng. No quiero que te pase nada. No te preocupes, confía en mí. Poco a poco, la relación entre Frinn y Heng se fue estrechando hasta convertirse en amigos, y cuanto más tiempo pasaban juntos, más frustrado se sentía el chico por no poder ayudarla. Los años pasaban y se acercaba lentamente el momento en el que Frinn desaparecería, y por más vueltas que le daba, no lograba entender qué sentido tenía su misión si no culminaba con la salvación de Frinn. Estoy harto,
murmuró una noche en su barca mientras se alejaba de la isla. Llevaba 18 años yendo y viniendo de aquel trozo de tierra, acompañando a Frin, siendo su confidente, su amigo y su consejero. La quería tanto como si hubieran nacido del mismo vientre y se negaba rotundamente a dejarla ir sin pelear. Tenía que hacer algo, estaba decidido, y entonces algo ocurrió. Una interferencia se coló en la radio de su barco y el chico se sobresaltó. Miró a la isla. Estaba demasiado cerca. Era imposible que su radio funcionara allí, porque en esa isla no llegaba señal alguna de ningún tipo. Era como si estuviera dentro de una cúpula invisible. Así que no, fuera lo que estaba sonando a través de aquel aparato, no era la radio. Prestó atención, intentando captar la conversación que se escuchaba al otro lado, y pudo captar varias palabras: equipo de montaje, retraso en peluquería, revisión de atrezzo. Y entre todos aquellos conceptos sueltos, de pronto distinguió claramente la voz de una chica. «Chicos, soy Rebeca, todos en sus puestos. Empezamos en 10 minutos». Hank no sabía quién era Rebeca, ni tampoco por qué aquella radio estaba funcionando de pronto en aquel lugar, pero sí sabía que el destino no daba puntadas sin hilo y que si el mar había dejado pasar esa voz, era por algo. Desmontó la radio y dio media vuelta hasta llegar a la orilla de la isla. Se aseguró de que la luz de la habitación de Frin se apagaba antes de bajar hasta la playa, cargado con aquel viejo aparato, y lo llevó hasta el cobertizo donde se acumulaban los trastos inservibles de mantenimiento del faro. La escondió, pero no demasiado, y regresó con cuidado hasta su barco para volver al pueblo, rezando para que, si esa era la última oportunidad para Frin, el universo la ayudara a aprovecharla.